Tarde le damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que Él nos da y nos permite estar aquí reunidos en su nombre, hermanos. Alabamos el nombre del Señor porque Él es santo, hermanos. Yo meditaba, no sé si usted estuvo el domingo pasado por la tarde, hermanos, el mensaje que dio nuestro hermano. Ojalá nos acordemos, porque ese es un detalle que tenemos que, cuando salimos ya no nos acordamos ni sabemos qué fue lo que se predicó. Pero nuestro hermano hablaba y decía que es complicado predicarle a la congregación, instruir, porque todos tenemos, además de un crecimiento diferente, tenemos conceptos diferentes. La Biblia nos invita a que seamos de un mismo sentir, pero eso se logra teniendo un crecimiento, hermanos. Y es complicado, pues sí lo es complicado. Todos tenemos a veces diferentes intereses, diferentes ideas, lo hemos predicado, verdades verdaderas, cada quien es dueño de su propia verdad. Y es difícil, hermanos. Y yo meditaba hace tiempo y decía, bueno, Señor, yo creo que todos los predicadores se esfuerzan, no sé, no quiero pensar que nada más buscan un texto, pasan, leen o nos fusilamos algún mensaje por ahí. Yo quiero pensar que todos nos esforzamos, todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer. ¿Con qué propósito? Para que te critiquen, para que te señalen, para que se burlen de ti, para que simple y sencillamente nadie te haga caso. Pero yo le quiero decir que yo desde muy joven, cuando conocí al Señor Jesús, yo lo conocí a los 16 años, en mi corazón siempre dije, esta es una verdad y esto es diferente, yo tengo que ser diferente porque yo quiero ser lo que dice este libro. Y esto no me permite a mí claudicar ni me permite dudar de la veracidad de Dios. Yo sigo creyendo que Dios cambia las vidas. Yo sigo creyendo que esos dichos como que tal es la hija, tal es la madre en el Señor Jesús no tienen un impacto. Yo sigo creyendo que Dios puede romper las cadenas de divorcios entre las familias. Yo sigo creyendo que Dios puede romper las cadenas de prostitución, de alcoholismo, de mentira, que Dios puede romper todo, pero tenemos que creerlo y tenemos que querer que Dios cambie nuestras vidas. Si no, simple y sencillamente esto seguirá siendo una congregación más, seguiremos siendo miembros de una congregación, cada domingo escucharemos la palabra que olvidaremos. Si el mensaje nos gustó, si fue atractivo, compraremos un CD que regalaremos o perderemos. Pero nuestro corazón seguirá exactamente igual, sin un cambio. Yo le invito en el nombre del Señor, yo he insistido, lea su Biblia, hermano, métase en la palabra. Mira, hermano, todos tenemos cosas que hacer. Yo creo que hay excepciones honrosas que tienen todo el tiempo del mundo, pero la mayoría de nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Muchas. Habrá quienes tenemos que desvelarnos. Habrá quienes tenemos que dejar a un lado la familia. Hoy hay fútbol, hermanos. ¿Cuántos siguen siendo esclavos del deporte? Le digo que hay fútbol porque a mí me gusta el fútbol, pero yo no soy esclavo del fútbol. Si yo fuera esclavo del fútbol estaría viendo la semifinal y sé quién juega. Pero muchos hermanos hoy son esclavos del fútbol porque dijeron, vamos a ver el partido y la iglesia será otro día. ¿Que la iglesia salva? No, el venir a la congregación no salva. Pero no es malo venir. Porque el que es esclavo del fútbol, muy difícilmente, yo le aseguro, que abre su Biblia durante toda la semana. ¿Dónde escucha la palabra si no es aquí? ¿Dónde se edifica? ¿Dónde adquiere fe? Vivimos en una ignorancia, hermano. Ore para que el Señor me dé fe. Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra. ¿Dónde la escuchamos? Enlace con el pinito. Nuestros hermanos que se van a
aquí a esta secta. ¿Por qué es una secta esta congregación aquí de Walmart? Negando la fe y sacando piñitos y regalos, hermanos, no es posible. Necesitamos crecer en el Señor. Tuve la oportunidad de predicar en San Rafael y predicábamos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después Jesús dice que Él es el que nos hará verdaderamente libres. ¿Somos esclavos? Sí, soy esclavo del fútbol. ¿Por qué? Porque no he conocido la verdad. ¿Cómo puedo conocer la verdad? Aquí está la verdad. La verdad no está en las alabanzas, no está en ponerme a orar, no, la verdad está en la palabra. ¿Qué es mal orar? No, es muy bueno. ¿Qué es mal la alabanza? No. Pero ¿qué tan importante es la palabra en mi vida, hermanos? Quiero invitarle a que vayamos a un texto muy conocido por todos. Algunos de mis hermanos que predican seguramente alguna vez lo han tomado y habrán predicado. Los que no predicamos y somos oyentes, a lo mejor lo hemos escuchado en cantidad de veces. Habrá quienes a lo mejor hasta lo hemos visto, lo hemos representado en alguna obra o en alguna situación. Es muy conocido este texto, pero este texto, hermanos, tiene una enseñanza muy grande. Si nosotros queremos recibir esa enseñanza para bendición de nuestra vida, es el momento que le digamos: Señor, yo quiero. Y hermanos, el yo quiero no se trata de que a mí me vean cantando, me vean tocando bonito, no se trata de que yo pase y sea un excelente orador y me sepa la Biblia de memoria, no se trata de que yo sea el mejor limpiando, no, hermanos, se trata de que mi vida fuera de estas cuatro paredes, mi vida ahí donde nadie me ve, mi vida ahí donde yo puedo estar sentado frente a una computadora, mi vida donde yo hago negocios, mi vida en mi hogar con mi esposa, sea una vida de bendición, sea una vida donde yo dé un testimonio. De eso se trata, hermanos. Aquí es fácil, muy fácil ser cristiano. Aquí es muy fácil que yo le regale una sonrisa a usted. Aquí es muy fácil que yo lo salude y le diga Dios le bendiga. Aquí es muy fácil levantar las manos, aquí es muy fácil orar, aquí es muy fácil. Pero ¿qué pasa allá afuera, hermanos? ¿Qué pasa allá afuera con el vecino que siempre me tapa la cochera? ¿Qué pasa allá afuera con aquellos que siempre me quieren defraudar en los negocios? ¿Qué pasa con aquel que yo contrato y se va con mi dinero? ¿Qué pasa allá donde nadie me ve? ¿Qué pasa cuando en estas épocas seguramente yo tendré que estar en la cena de fin de año con todos mis compañeros? ¿Qué pasa ahí, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Realmente soy el que está sentado aquí? ¿Qué pasa cuando el joven está solo con la novia platicando, se toman la mano, el brazo, algo más? ¿Qué pasa, hermanos? Ahí es donde realmente está y se ve el que es un hijo de Dios. Ahí. ¿Y cómo puedo llegar ahí preparado? Con la palabra. No hay otra manera. Póngase un momento de pie. Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú eres grande, Señor. Creemos, como siempre lo hemos dicho y lo hemos manifestado, que solamente tú puedes cambiar las vidas de las personas, que fuera de ti no podemos ni tenemos nada, Señor. En esta tarde nos ponemos delante de ti y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos des los tiempos, que tú nos des el entendimiento, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que Padre, no sean las ideas ni los conceptos como siempre te pedimos que yo pueda tener, que el hombre pueda imaginar. No, Señor, que sea tu palabra la que hable a cada corazón, que sea tu palabra tal como dice, como una espada de dos filos que penetra, que traspasa, Señor, que tu palabra sea la que haga la obra, porque creemos que tuya es la obra, Señor, y que tú puedes hacernos cada día mejores para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos. Reprendemos todo aquello que no te glorifique, reprendemos todo aquello que no te dé honra, todo aquello que no te dé gloria, Señor. Reprendemos toda palabra ociosa, todo pensamiento, todo entendimiento fuera de lugar y declaramos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey,
y que toda la gloria y toda la honra solamente es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Puede tomar asiento, hermano. Le voy a invitar a que vayamos a Mateo. Lucas, hermanos. Lucas en el capítulo 8, versículo 1. Les decía, es un texto muy conocido, ustedes lo van a identificar rápidamente. Y para avanzarle y que el tiempo no nos gane, yo le voy a pedir, si trae una pluma y trae un lápiz, apunte. Yo le voy a invitar, hermano, a que cada vez que alguien predique, usted apunte, no se crea lo que predicamos. Alguien me podrá cuestionar y decir por qué lo digo, ¿cómo? No, hermano, usted apunte y en su casa lea. Escudriñe, hermano, lea. Muchas veces decimos amén, muchas veces aplaudimos y ni siquiera sabemos qué fue lo que se dijo, qué se comentó. Usted apunte, hermano, apunte. Lucas capítulo 8, versículo 1 nos dice que Jesús, hermanos, iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio juntamente con los 12 hermanos. Si usted se va de ahí al versículo número 4, dice que se juntó una gran multitud para escuchar al maestro. Imagínense cuántas personas estaban ahí. Y Jesús les comenzó a hablar por parábolas. Y aquí, hermanos, viene la narración de una parábola muy conocida, que es la parábola del sembrador. Esta parábola, hermanos, si usted la lee, nos habla de 4 situaciones de las semillas. La primera situación, Lucas la registra y dice que la semilla cayó junto al camino. Eso es lo que nos dice Lucas. Luego dice, en el siguiente versículo, que es el 6, dice que otra parte cayó sobre la piedra. Si nosotros fuéramos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 5 de Mateo, dice que esa parte cayó en pedregales. ¿Sí? Lo mismo, piedras, pedregales, ahí cayó. Y después, donde nos vamos de Lucas, ahí Lucas 7 dice que otra parte cayó entre espinos. Esta predicación, hermanos, se llama Nacido entre espinos. Y una parte cayó en espinos. Y después viene la cuarta situación cuando dice que la semilla cayó en buena tierra. Si la escritura se quedara ahí, seguramente nosotros podríamos dar una N cantidad de interpretaciones a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta semilla, ¿qué fue lo que pasó? Pero si nosotros seguimos leyendo textos más abajo, en el 9, dice, y sus discípulos le preguntaron, estamos en el 8-9, hermanos, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y fíjese lo que Jesús dice. Y él dijo, ¿a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan? A vosotros, hermanos, usted y yo somos privilegiados. Somos privilegiados porque a nosotros el Señor nos ha dado la posibilidad de conocer los misterios del reino de Dios. No solamente a sus discípulos en ese momento, el día de hoy, en este momento aquí, el Señor nos da ese privilegio, hermanos, que no cualquiera tiene. Y entonces Jesús explica la parábola. Y Jesús da una explicación de cada semilla. Nosotros nos vamos a centrar prácticamente en las 2 últimas, le vamos a dar mucha importancia a la tercera, pero vamos a hablar un poquito de las 2 primeras. ¿Qué sucede con los que caen junto al camino? Jesús explica y dice, bueno, los que caen junto al camino, esos son los que oyen la palabra, alguien les predica, la oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, para que no se salven. Mateo, el Evangelio de Mateo, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasa, hermanos? Usted y yo inmediatamente pensamos, y si no, imagínese, yo predicamos, y esto es algo que ha sucedido,
vamos a alguna casa, predicamos, la gente está muy interesada, la persona de la casa está muy interesada, que nos dice, quiero que regreses a hablarme de la palabra. A lo mejor algún familiar se quedó, parece que se convertía, regresamos a los 2, 3 días, en 8 días, o no está la persona, o no nos abre, o sale y nos corre. ¿Por qué, hermanos? La primera semilla. ¿Oyó? Dice Mateo, ¿no entendió? Porque muchas veces eso pasa. Y aquí es bien importante, hermanos. Nosotros debemos de considerar cuando predicamos el evangelio. A veces predicamos un evangelio de barata, de oferta. Ven y Jesús te va a dar todo. Ven y Jesús te va a sanar. No, hermanos, ven y Jesús te va a dar vida eterna. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ¿qué? Crea, tenga coche nuevo, tenga sanidad, tenga qué, hermanos. Ahí en sanidad dudaron, hermanos. No, tenga vida eterna. No hay más, hermanos. Vida eterna. Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Comida, vestido, calzado, te serán añadidas. No más, hermanos. Hermano, entonces, claro que Dios bendice, pero eso, si Dios nos presta vida algún día, lo vamos a predicar. ¿Por qué? Entonces, hermanos, viene el malo y se lleva la palabra. ¿Cómo? Imagínese alguien que llega, oye, papá, me predicaron al Cristo vivo, al que... Tú crees esas tonterías y te desheredo. No vuelves a ser mi hijo. El diablo arrebatando la palabra. ¿Cuántas mamás no dicen, yo preferiría ver a mi hijo borracho, tirado, drogadicto en la cárcel antes que aleluya? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas no lo dicen? ¿Cuántas personas no lo externan? ¿Y cuántos aman tanto el pecado que dicen, tengo que cambiar, tengo que dejar a la mujer ajena, tengo que... Viene el malo y arrebata la palabra. La segunda, hermanos, ¿qué sucede? Esta es la que cae en pedregales o cae en las piedras. Dice la palabra, el Señor Jesús explica y dice, los de la piedra son los que habiendo oído, fíjese bien, habiendo oído, reciben con gozo. Estos no solamente oyen, reciben con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mateo dice en el 13:20 de Mateo, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si nosotros leyéramos cuando Jesús dice la parábola, dice que los de la pedregales habla y dice que no tienen profundidad, que no hay raíces, se secan. Y usted y yo seguramente ya pensamos en alguien, ¿no? ¿Cuántos han estado con nosotros? ¿Han hablado con nosotros? ¿Han predicado con nosotros? Parece que eran de nosotros y de pronto, no más. Porque vino la prueba, vino alguna situación, hermanos. Todos en la vida, todo cristiano ha tenido una prueba. En el matrimonio, con los hijos, en la escuela, en los negocios, en las finanzas, donde usted quiera, todos en la vida hemos tenido, y no una, a lo mejor muchas pruebas. Ahora, ¿por qué no hay raíces, hermanos? Porque nos falta conocer la palabra. Eso es bien importante. Bautizarse es una parte fundamental en la vida del cristiano, pero ahí no acaba, ahí no lo es todo, ahí empieza. Nosotros no tenemos un seguimiento, decía nuestro hermano, no podemos, es complicado preparar, pero qué importante es que después del bautismo el cristiano que lo hace tenga un seguimiento y tenga un crecimiento para que esto no pase en su vida, hermanos. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos ahorita no creen? Yo me he encontrado personas cristianos y reniegan, dicen que Cristo no existe, hay quienes ahora se salen con la cosa que ahora son judíos y N cantidad de situaciones, hermanos. Esa es la segunda semilla. Y la tercera semilla, hermanos, importante la tercera semilla. Pero antes de la tercera vamos a ir a la cuarta. Y aquí tenemos que ser honestos, no conmigo,
usted, yo, tenemos que ser muy honestos con el Señor. Dice que la cuarta semilla, hermanos, esta cuarta semilla cae en buena tierra. Y fíjese lo que dice Lucas 8:15. Estos son los que con corazón, ¿qué, hermanos? Bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Mateo 8:15. Y dan fruto, ¿con qué? ¿Sabe usted qué es perseverancia, hermano? Continuamente. Continuamente yo estoy dando fruto. Ahora, muy difícilmente los que estamos aquí, me incluyo yo, vamos a pensar que soy parte de la primera, segunda o tercera semilla. No, yo soy de la cuarta semilla. Bueno, hermanos, yo no puedo decirle que no sea de la cuarta semilla, pero vea bien lo que dice la palabra. Dice la palabra que nosotros nos debemos de analizar. Y esto es personal, esto es para que yo me diga, Señor, ¿yo realmente soy de esa cuarta semilla? ¿Realmente yo he recibido la palabra con un corazón bueno, recto? ¿La he retenido? ¿O me molesto, me burlo, no quiero, le contradigo, el predicador está equivocado? Y la más importante, ¿doy fruto? ¿Soy perseverante? Hoy doy fruto, mañana, pasado y a cada momento estoy dando fruto porque yo soy esa semilla. Qué interesante, hermano. Mateo dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Fíjense lo que dice Mateo, oye y entiende la palabra y da fruto. No nada más es oír, es entender. Yo debo de entender la palabra y dar fruto. Dar fruto. Medítelo, hermano. Medítelo. Semilla número 3, nos vamos a regresar. La semilla número 3 tiene una peculiaridad a diferencia de las dos primeras. Dice la palabra que esta semilla cae entre espinos. Y le voy a leer lo que dice la parábola en el 8:7 de Lucas. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio, ¿qué, hermanos? No dio fruto. Yo puedo pensar, la ahogaron, se murió. Pero fíjese lo que dice el Señor Jesús cuando explica la parábola. Si nosotros nos vamos versículos más abajo, al 8:14 de Lucas, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa, no hay fruto, no tiene fruto esa semilla. Qué interesante, esta semilla no se muere, hermanos. Esta semilla crece, pero se hace infructuosa. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio aquella higuera verde, bonita, frondosa? Fue y no halló fruto. Podemos entender ahora por qué el Señor dice que en aquel día dirá muchos, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Y por qué nosotros a nuestros ojos habemos hermanos que decimos, no hombre, este hermano qué bárbaro, por poco y camina como Pedro en el agua, seguramente cuando va a las albercas él es otro? No, hermanos. Muchos de nosotros somos verdes, frondosos, pero no hay fruto en nosotros. Perdemos la brújula, hermanos. ¿Se acuerda? Hace tiempo el Señor nos dio oportunidad en algunos espacios predicar la relación Dios-hombre, la relación del hombre con la familia, con la iglesia. Muchas veces seguimos equivocándonos y pensamos, por ejemplo, yo, Ariel, pienso que el venir y tocar, el cantar, el estar aquí, es parte de esos frutos. No, hermanos.
No, eso no es un fruto. Yo pienso que con estar bien, hago la aclaración, no que esté mal, hermanos, no que esté mal, es bueno. Y yo puedo venir a todos los servicios y pienso que ese es fruto. No, hermanos, no, eso no es un fruto. ¿Es bueno? Sí, es muy bueno y si lo puede hacer, sígalo haciendo, pero eso no es un fruto. Hay quienes pensamos que predicar y traer almas a Cristo, ese es un fruto. Tampoco, hermanos, tampoco. Y tengo el fundamento bíblico, no crea que me lo invento. Y si usted recuerda, y se lo voy a compartir para que no tengamos ningún inconveniente, hermanos. ¿Se acuerda usted cuando hay una discrepancia, una situación? Si me puede poner, mi hermano, 1 Corintios capítulo 3, 6. En Corintios, como en muchas partes, había una situación ahí complicada, diferente, hermanos. Y entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Imagínese usted, yo tengo una persona que le he estado predicando durante años y le predico y no se convierte. Y por alguna razón que solamente Dios sabe, porque Dios es soberano, esa persona se va, pues no sé si es mi vecino, si trabaja conmigo, él se va. Y ahí es donde llega, conoce a otro cristiano que le predica y en una semana se convierte al evangelio. Y después de que se convierte, resulta que ni siquiera se congrega con el que se convierte, sino que se va a otra congregación y ahí lo bautizan, él comienza a crecer, lo hacen discípulo, al rato predica. Mi pregunta, ¿de quién es el fruto? De nadie. El crecimiento lo da Dios. Nosotros somos obreros inútiles. Eso no es fruto, hermanos. No es fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? Bien fácil, hermanos. Y esto es lo que a mí me apasiona y me encanta de Dios, porque Dios es así. No es que nos la ponga difícil, hermanos, sino que Dios se atreve y nos reta y dice: yo quiero que tú seas mejor, yo quiero bendecirte, yo quiero que tú seas una persona, que las cosas malas nos pasan a las buenas personas. Sí, hermanos, sí. Sí, a los discípulos, hace días compartía con mi esposa, le digo: imagínate a Pablo, ¿cómo lo dejarían? Que dice la escritura que cuando lo sacaron arrastrando afuera de la ciudad, lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Se lee bien fácil, hermanos, pero imagínese usted la situación en que quedó Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó y le renegó y le dijo al Señor: ¿por qué? ¿Dónde están tus promesas? Eres un... ¿No? Esa palabra que él se levantó y a lo que iba, a seguir predicando. ¿Las cosas malas le pasan a las buenas personas? Claro que sí, hermanos. Pero eso no nos debe desanimar, sino que nosotros debemos de seguir en el camino que el Señor nos ha trazado. Frutos. Estamos hablando de frutos. Una semilla que dice la palabra que crece entre los espinos y no da fruto. ¿Cuáles son los espinos? Los acabamos de leer. Los afanes. ¿Cuántos estamos afanados? Yo me puedo afanar en cualquier área. Puedo ser muy joven y estoy afanado por tener una esposa, por tener una familia. ¿Es malo? No es malo, pero no te debes de afanar. Dice la palabra que por nada estés afanoso, sino que sean conocidas todas tus peticiones en oración delante del Señor. ¿Estás preocupado si te vas a casar o no? Eso no te debe de preocupar. Seguramente te casarás. Preocúpate por agradarle al Señor. ¿Estás preocupado porque los estudios? No te preocupes. Estudia, yo te lo he dicho, estudia. Hasta aquí puedo, no puedo más. Bueno, ya cumpliste, ponte a orar, confía en el Señor y vas a ver. Estoy afanado porque quiero una casa. ¿Es malo tener una casa? No es malo, hermanos, pero que no sea el afán, que no nos ganen los afanes. Hay que pedirle al Señor, hermanos, y el Señor responde, el Señor da. Pero como le digo, lo emocionante, lo apasionante del Señor es que Él nos pide siempre algo más. Y entonces dice que los afanes, los placeres de esta vida,
¿A quién no nos gusta darnos la buena vida? ¿O vamos más allá? Los placeres, el alcohol. ¿Cuántos seguimos siendo esclavos? ¿Cuántos no hemos podido ser libres de la maldicencia? Que ni entre nosotros ya ni se debería de mencionar. Y vamos más allá. ¿Se acuerda que predicamos hace días de las malas conversaciones? ¿Cuántos seguimos siendo esclavos? Porque somos esclavos, nos guste o no, somos esclavos. El que se junta y chismea y murmura y critica es esclavo de eso, hermanos. Placeres, pues, ¿a poco no es padrísimo sentarnos a la mesa del cafecito? Y es que el hermano Ariel es un ignorante, él piensa que sabe todas, no, y esos hermanos, qué feo cantan, hombre, no, y ese predicador, los pastores, hombre, deberían de actualizarse, esos hermanos no. ¿A poco no es bien padre? Pero siéntese con un cafecito, hermanos, ¿qué opinan de la segunda venida del Señor? Hermanos, estamos preparados. Pocos, hermanos, pocos aceptan su invitación a eso. Son los placeres de esta vida. Vámonos a la feria. ¿Cuántos no andarán en la feria, hermanos? Los placeres de esta vida. ¿Es malo ir a la feria? No, hermano, yo creo que usted puede ir a la feria. Pero van a ser las 7:30 de la noche. No sé quién vaya a estar hoy en el Teatro del Pueblo, no es un secreto, pero están grupos paganos y muchos hermanos van a escucharlos porque su corazón les gusta. A lo mejor habrá más de uno que también se avienta su copita y entró en calor. Los placeres de esta vida, hermanos. Las codicias. ¿A poco no luego la esposa? No es posible. Mira este coche nuevo y tú eres un inútil que no tienes ni para... Entonces ahí está el esposo esforzándose. La codicia. Todo eso, hermanos, nos hace que esta tercera semilla sea infructuosa. Esta semilla puede venir a la iglesia, esta semilla puede tener un ministerio, esta semilla puede tener un cargo, pero no hay fruto en su vida. ¿Cuáles son los frutos, hermanos? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el fruto? Dice Marcos, las codicias de otras cosas. Yo puedo codiciar otras cosas, hermanos. No solamente el afán, la codicia. Es más, puedo hasta codiciar a la esposa de mi hermano. Qué pena, qué triste. Y esta es una invitación. Yo a mi esposa la respeto, la amo, ella lo sabe. No me gusta decirlo, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta decirlo ni mostrarlo públicamente, tú sabes. Pero mi esposa y yo sabemos que no hay amigos, no hay amigas. Ella no puede tener amigos, no porque yo se lo prohíba, porque eso no es de Dios. Imagínense en el hermano Ariel que predica mañana aquí en Sanborns tomándose un café con otra mujer. ¿De qué puedo platicar yo con otra mujer? ¿Cree que platique de la segunda venida de Cristo con alguna hermana? ¿O cree que, hermana, te invito a tomar un café para deliberar de lo que estamos predicando? ¿Cómo, hermanos? No. El hermano Ariel es un anticuado. Pues yo soy un anticuado, hermanos, pero pues yo no he encontrado otra cosa en la Biblia, la verdad. No hay más. ¿Cuáles son los frutos? Fácil, hermanos. Gálatas. Un capítulo conocidísimo por todos nosotros, pero que si nosotros lo escudriñamos, es un capítulo con mucha bendición, pero también con mucha exigencia para nosotros los cristianos. Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, dice la palabra, hermanos, si usted lo tiene, mas el fruto del Espíritu es el primero, hermanos. ¿El primero cuál es? Amor. Amor. El segundo es el gozo. El gozo que el Señor ha puesto en mí es, ¿qué, hermanos? ¿Qué es buena? La fuerza de mi vida. ¿Cuántas veces andamos ahí? Yo también andamos ahí bien achicopalados porque nos van a correr, ¿no? El gozo del Señor, hermanos, un fruto del Espíritu. Amor, gozo, la paz, la felicidad
es pasajera, es momentánea. La paz es eterna, hermanos. La paz que Dios da. La benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, la templanza. Dice la palabra que estos son los frutos del Espíritu. Y dice que contra estos no hay ley. Aquí el apóstol Pablo está predicando precisamente aquella situación de que los judíos querían que la ley se cumpliera en el cristianismo. Pero no por eso, hermanos, estos frutos son importantes en nuestra vida. Y es importante que nos analicemos. ¿Yo tengo amor? ¿Qué es el amor? Si usted busca humanamente la definición de amor, va a encontrar N cantidades de cosas. El amor dicen que es un sentimiento, que es una emoción. Es más, actualmente, hermanos, yo no lo había visto, pero actualmente hay una definición que dice que hay amor prohibido. Dice que hay un amor prohibido o amor clandestino. Pues eso no es del Señor. Entonces tendríamos que irnos a la palabra para nosotros los hijos de Dios, que es el amor. Fácil, hermanos. Primera de Corintios, en el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 13, usted va a encontrar qué es el amor. Muy fácil. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 7 al versículo 21, usted va a encontrar el amor. Y dice ahí en Primera de Juan que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es tremendo, hermanos. Es tremendo. Y más tremendo es el Evangelio de Juan. Te voy a pedir a mi hermano si nos pone el Evangelio de Juan en el capítulo 13, 34, cuando el Señor les dice a sus discípulos, en Juan, el Evangelio de Juan, hermano, si nos lo pones de favor, Juan 13, 34, y entonces el Señor les dice, un nuevo mandamiento os doy. Si este mandamiento el Señor dice que es nuevo, es porque no existía. Hasta aquí. Dice un nuevo, regrésate hermanos al 34, un nuevos mandamientos doy. ¿Qué qué? ¿Qué qué, hermano? Que os améis unos. Si usted no me ama, así como soy, obviamente no le voy a decir con todos mis defectos y así, no. Yo tengo que esforzarme y cambiar, eso es claro, pero usted me debe de amar. Aunque digas que el hermano Ariel es un extremista y el hermano Ariel predica cosas que no convienen, usted me debe de amar. Si usted no me ama, usted es la tercera semilla, no hay fruto en su vida. Porque si usted se va hasta el final de Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, va a decir que permanecen tres. Y esos tres, hermanos, uno de ellos es un fruto que es el amor, el otro también es un fruto que es la fe, y la esperanza, que esa la podríamos, si leyéramos en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, podríamos ver eso de la esperanza. Pero adivine qué dice Primera de Corintios, que el mayor de estos tres, adivine cuál es, el amor. El amor. Entonces, el amor es importante, vital en la vida del cristiano. ¿Difícil? Humanamente imposible, diría yo. En el Señor todo se puede, nada más hay que pedirle y nosotros esforzarnos. ¿Es complicado? Sí. Pero es el fruto, el primer fruto, el amor. Si usted tomó nota, yo le invito a que lo lea en su casa. Lea todo Primera de Corintios, lea Primera de Juan. Y seguramente hay muchos más versículos acerca del amor. El gozo. Nosotros debemos estar siempre gozosos, siempre. Es más, Primera de Tesalonicenses, hermanos. Si usted fuera Primera de Tesalonicenses, en el 5:16 nos dice, estad siempre gozosos. Y el gozo no es más que una alegría intensa, hermanos, es estar alegres. Digo, hay circunstancias en la vida que luego es complicado tener esa alegría intensa, pero la palabra nos lleva a que tengamos gozo. Ahora, esto, hermanos, estos frutos
no se dan solos, o sea, no ciertamente van a salir y yo, no, hermanos, volvemos a lo que platicábamos en un inicio. Yo tengo que meterme en la palabra, tengo que estar en la palabra. Entonces, cuando yo me voy alimentando de la palabra, esos frutos comienzan a salir, porque entonces yo me doy cuenta que el Señor Jesús demanda amor. Entonces yo tengo que decir, Señor, pues mira, me hacen el feo, me critican, pero yo quiero amarlo, Señor. Yo te pido que tú me ayudes y que me des amor, y no solamente con mis hermanos, con los de allá afuera, y aquellos que me maldicen, y aquellos que me señalan, y aquellos yo los quiero amar, Señor. Yo te pido que tú me ayudes. Entonces estamos dando un paso bien importante. Es un paso bien importante, porque la otra es, pues me haces el feo, pues házmelo. No, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios eso. Y entonces el gozo es lo mismo, hermanos. Yo debo de aprender a ese gozo en el Señor y estar alegre, y que si me van a correr mañana, bueno, Señor, ayúdame a que este gozo que tú has puesto en mí, este gozo que tú me has dado, no se lo lleven las circunstancias, que no me dieron el crédito para la casa, no importa, Señor, tú en algún momento. Aprender, hermanos, aprender. ¿Es fácil decirlo? Es muy fácil, hermanos. Vivirlo es otra situación, pero en el Señor todo es posible, hermanos. Todo es posible. Todo es posible, hermanos. Paz. La paz, hermanos. Siempre entramos en esa situación, la felicidad. Inclusive hay cantos que hablan de la felicidad, ¿no? Solo Dios hace al hombre feliz. Sí. Si ahorita, imagínense, usted le dicen, se sacó la lotería, pues es inmensamente feliz. Yo sería feliz. Pero después lo dicen, no, falleció un familiar, se acabó la felicidad. Pero la paz que Dios da, no importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Esa nos conforta, esa nos da contentamiento, no importa. Como decía el apóstol, tenga o no tenga, yo me contento, porque tengo paz de Dios. Y hay versículos, se los voy a dar si usted lo quiere leer, acerca de la paz. A mí hay uno que me encanta, hermanos, que está en Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Es muy bonito ese, a mí me gusta mucho. Pero está Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan 16:3, y dice que estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no lo dijo el Señor Jesús. Eso no lo dice el Señor en esta tarde. Estas cosas os he hablado. Si nosotros leyéramos, Él viene hablando de todo lo que va a pasar cuando creemos en Él, cómo todo el mundo nos va a aborrecer y todo el mundo nos va a señalar. Y más cuando nos atrevemos a predicar la verdad. Entonces, el Señor dice, estas cosas he hablado para que en mí, ¿en quién? En Jesús. Dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En Jesús tengo paz. ¿Cómo puedo tener paz en Jesús? Conociendo a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? En su palabra, hermanos. ¿Se da cuenta cómo todo regresa al origen? En la palabra. En la palabra. Entonces aquí yo conozco a Jesús. Y Jesús me libera. Y yo ahora sé que Jesús da libertad. Y yo sé que Jesús da paz. Y yo sé que si todos me dejan y me abandonan, el Señor no. Porque es una promesa que Él no nos va a abandonar. Estas son las promesas del Señor. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Ahorita los que andan por allá, los que están frente al televisor, las palomitas, el gol, todo, pues están gozosos, hermanos. Pero el de mañana, imagínense, el que se fue a la feria hoy, vuelve lo mismo, no que se mal ir a la feria, todos pueden ir a la feria. Pero el que pudiendo estar hoy aquí se fue a la feria. Y mañana, no sé quién haya estado, pero llega ahí contento, con el confeti todo en la cabeza, porque obviamente regresar de la feria 3, 4 de la mañana, si bien les va, por el tráfico. Yo no he ido, pero mi gente que trabaja conmigo me platica. Y llegas al trabajo y te dicen, estás despedido. ¿Qué cree? Toda la alegría del sábado, del domingo, a la hora del servicio y en la madrugada, el lunes se acabó. No te renovamos el contrato, no te damos la planta, no te damos el puesto, no hay aumento de salario. Pero si yo me preocupara por sembrar
la paz, de buscar la paz en mi vida, aunque mañana me dijeran, estás despedido, la paz de Dios guarda mi corazón y guarda mis pensamientos. Y yo diré, Señor, pues gracias, tú tendrás algo mejor para mí. Pero eso solamente lo da Dios, hermanos. Eso solamente nos lo da el Señor y lo entendemos cuando estamos en el Señor. Cuando no estamos en el Señor no lo entendemos. Tan importante, hermanos. El siguiente fruto, hermanos, tan importante, paciencia. Allá en San Rafael predicábamos sobre 2 de Pedro capítulo 1. Y bien interesante, ojalá algún día lo podamos compartir aquí, cuando Pedro, ¿qué les dije? 2 de Pedro, hermanos, perdón. 2 de Pedro capítulo 1, cuando el Señor a través de Pedro dice, Él nos dice que debemos de agregar paciencia, dominio propio. Entonces yo les decía, cuando hablamos de la paciencia, debe de ser en todas las áreas del cristiano. Yo no sé cuánto realmente lo hacemos, pero imagínense un viernes saliendo de trabajar, no sé, 6, 7, 8 de la noche, usted con su carrito del súper, detrás de su esposa, haciendo las compras. Su esposa se para en el área de refrigerados, su esposa va al área de perfumería, su esposa va, pero usted con esa paciencia que el Señor le ha dado. Pocos, ¿verdad? Pocos. ¿Yo contigo al súper? No. Paciencia, hermanos. Pero fíjese que la paciencia dice una definición que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Tráfico, paciencia, vuelta de rueda, media hora, 1 hora, paciencia. Lo mismo en el súper, paciencia. Yo les decía ese salmo, el salmo, aquí sí, yo sé que es aquí. Músicos, ¿qué salmo nos habla de la paciencia que lo cantamos? ¿Salmo qué? Confía solo en Él. ¿Qué salmo es? No me quedan mal, músicos, por favor. En San Rafa reprobaron, Salmo 37. Hay una parte bien interesante porque ese salmo es una bendición, hermanos, pero no viene en el canto, porque dice, confía en el Señor y Él hará y te concederá las peticiones. Pero cuando llegamos al versículo que nos dice, guarda silencio delante de Jehová y espera en Él, qué difícil. Porque déjeme decirle que pueden pasar años para que Dios dé la respuesta, hermanos. Y no que Dios esté mal, no. Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son exactos y perfectos. Por eso nos dice, espera, guarda silencio y espera en Él. La paciencia es un fruto, hermanos. Ahora, la paciencia, hermanos, ¿sabe cómo se origina la paciencia? A muchos no nos va a gustar. ¿Puedes poner, hermano, Romanos 5:3? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, hermanos? ¿En qué? ¿En qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce qué, hermanos? Paciencia. Por eso el Salmo lo dice, hermanos. Los que hemos vivido esa experiencia lo podemos decir con libertad. Dios llega en el momento exacto. ¿Pueden pasar años? Sí, pero Dios va a llegar. Lo único que Dios nos dice, tú, calladito y confía. Espera, espera. Yo te lo voy a dar, pero espera. No es fácil, hermanos. Hermano, ¿quién está? Hugo Toño. Bueno, quien está allá, no sean malitos. Pónganme, por favor, Santiago 1:3. Fíjese, esto a mí me apasiona, hermanos. Cuando leemos esto y descubrimos lo que Dios hace, fíjese. Sabiendo que la prueba de vuestra fe,
La fe es un fruto. Entonces ese fruto, que es mi fe, tiene que ser probada. Y cuando esa fe es probada, entonces comienza la paciencia, que es otro fruto. El versículo 4, mi hermano, y dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos, ¿qué, hermanos? Perfectos. Estamos en un proceso, sí, hermanos, pero no se vale decir, pues yo sí, no soy perfecto, pero tengo que serlo. O sea, ese es el objetivo. Yo no puedo ser de las personas que, pues así soy, así. No, hermano, tenemos que cambiar. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ay, perdón, hermanos, déjenme ver, ¿cuál sigue, mi hermano? Aquí está. Si te regresas un poquito, perdón, hermano, en el 4. Más tengan. El que sigue, hermano. Perdón, ahí. Sin que os falte, ¿qué, hermanos? Cosa alguna. Sin que nos falte cosa alguna, hermanos. Sin que nos falte nada. Pero si se da cuenta, hermanos, el Señor nos quiere bendecir. Sí, pero es todo un proceso, hermanos. Es todo un proceso. Y entonces el Señor nos empieza a pedir este tipo, nos pide estos frutos en nuestra vida. Y si nosotros estamos dispuestos, claro que el Señor nos va a bendecir. Claro que el Señor nos va a dar. Hermanos, me voy a tratar de apurar porque sé que el tiempo se nos va y es una falta de respeto de mi parte si no lo hago. Benignidad, hermanos. Otro fruto más. Benignidad. Cuando nos habla de benignidad, hermanos, hay una relación muy estrecha con la bondad. Y ser benigno, hermanos, no es más que cuando yo soy paciente, cuando en mi vida hay generosidad. En términos bíblicos, hermanos, es cuando en mi corazón obra todo lo bueno. Le voy a poner un ejemplo. Yo al menos conozco a 2 personas. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a un restaurante y lo ha atendido un mesero, nosotros debemos ser benignos con esa persona. Mi propina debe de ser una propina generosa. Hay quienes dicen, ¿por qué le das propinas si es su obligación? No, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Eso es la generosidad que debe de haber en nosotros. Cuando nosotros hablamos de benignidad, eso es. Cuando la persona ya ve que hay quien le echa el famoso viene, usted debe de ser generoso a nuestras posibilidades. Eso no es fácil para muchos, pero es parte. La bondad, hermanos, cuando nosotros somos bondadosos. Esta es una virtud importante en la vida. Cuando hay bondad en nosotros es cuando nos dolemos, cuando a alguien le pasa algo. Si a mi vecino, aun cuando no conozca al Señor, le pasó algo, hay bondad en mi vida, claro que me duele y yo debo de apoyarlo. Más a los de la casa del Señor, más a los hermanos de la fe. Por eso la palabra dice que debemos de dolernos, debemos de orar, hermanos, nos debemos de gozar. Pero eso habla la bondad en nuestras vidas. Me estoy yendo rápido, hermanos. La fe. La fe, pues, la definición más exacta de fe está en Hebreos. Hebreos 11:1, hermanos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos predicar de la fe. ¿Cómo adquirimos la fe? Lo hemos dicho incansables en N cantidad de ocasiones. La fe se adquiere a través de la palabra, hermanos. No hay fórmulas mágicas. No hay nada afuera. Perdón por lo que dije mágicas, que luego no debo de. Perdón, no hay fórmulas secretas. No hay nada. Dice alguien, no hay nada místico. No. La fe es a través de la palabra. Si usted no lee su palabra, si usted no se mete a la palabra, su fe va a ser una fe pobre. No va a haber fe. Usted no va a poder andar en fe. Fe es cuando yo creo que Dios va a hacer las cosas. Fe es cuando yo me levanto en las mañanas, me baño, me arreglo y me voy a buscar trabajo sabiendo que el Señor va a hacer algo. A lo mejor el trabajo no llega, pero el Señor me va a abrir otra puerta. Pero el Señor ve que está la fe en mí.
Esa es la fe. La fe sin obras, dice la palabra, es una fe muerta. Debo de hacer esas obras. No que las obras salven, no, hermanos, pero las obras son parte de la vida del cristiano, no para salvación, pero sí nuestra fe debe de ponerse a trabajar. Importante la fe, hermanos. Mansedumbre, hermanos. Bien importante la mansedumbre. Le voy a pedir a mi hermano que esté ahí atrás. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Pon Mateo 11:29 de favor, hermano. Si nosotros tuviéramos, si lo quiere apuntar, hermano, Números 12:3. Ahí la palabra dice que Moisés, usted sabe quién fue Moisés. Dice la palabra que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era muy manso. En nuestros días, hermanos, ese fruto lo hemos menospreciado y señalamos al que es manso. Lo criticamos. Es un tonto, es un dejado. Perdón por la palabra, es un menso. No, hermanos. La palabra nos dice que seamos mansos. Fíjese. Dice el Señor Jesús, esto lo dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Esa frase, manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa frase es muy usada por muchas personas que vienen a la iglesia. La palabra dice que seamos mansos, pero no mensos. No, hermanos, en ninguna parte de la Escritura está eso. Disculpen, pero no. No. Ni es cuestión de risa, porque entonces usted está diciendo que el Señor Jesús fue un menso. Si usted se ríe de ese tipo de chistes, lo único que hacemos es que denotamos nuestra ignorancia en la palabra. El Señor Jesús dio su vida por mí y yo no puedo permitir, o no puedo aplaudir, no puedo decir un amén en alguien que cree eso. No, hermanos, eso no es cierto. El Señor Jesús nos invita y nos dice que el fruto del Espíritu es la mansedumbre. No puede ser de otra manera. Y hermanos, los invito a que no aplaudan. Si usted no está seguro de lo que dijeron, no aplauda. No estoy en contra de los aplausos, porque toda la gloria es para el Señor y toda la honra, y Él merece todo. Pero hermanos, despertemos, conozcamos la palabra, hermanos, por el amor de Dios. Ahora entiendo por qué tantos salen y se van a otras congregaciones y vuelven a abrazar el árbol de Navidad y los regalos. Es una ignorancia total, porque venimos y nos sentamos y calentamos la banca, hermanos, pero de la palabra no hay nada en nuestra vida. A mí me da mucha tristeza, hermanos, y me da un celo que no se imagina, porque yo creo que el Señor es santo y merece toda la gloria y toda la honra. Yo creo que, como dice ese canto, y siendo yo un vil pecador, hoy me puedo sentar a la mesa del Señor. Y el Señor pagó un precio muy, muy alto para que usted y yo nos podamos sentar a la mesa de Él. Muy alto. Muy alto. Yo le quiero decir que estoy muy agradecido por esta oportunidad que el Señor me da. Porque el Señor es muy bueno, hermanos. El Señor es muy misericordioso. Hoy en la mañana yo no me podía levantar de la cama, hermanos. Aquí está mi esposa. Amanecí con un dolor. En la madrugada le dije a mi esposa, no puedo. Literalmente, y ella está de testigo, me arrastré para poderme poner de pie. 5 de la mañana yo ya no dormí, me senté. Pero sabe, en mi corazón lo único que yo anhelaba es poderme sentir bien o un poco mejor para poder venir a compartir la palabra, ¿no? Ese era mi anhelo. Y yo le puedo decir que Dios en mi persona ha sido muy bueno. Dios me ha bendecido mucho. Y le quiero decir, yo sé que muchas veces las cosas se malinterpretan, hermanos, pero todo lo que Dios me ha dado, todas las bendiciones que Él ha puesto en mi vida, créame, yo se lo digo con
con todo mi corazón. Yo quiero que usted también las tenga. Por eso yo le invito. Cuando yo he predicado no digo las cosas por decirlas, no, hermanos, porque yo lo he visto. Yo he visto la mano de Dios, el poderío de Dios, y yo quisiera que usted lo viera. Yo quisiera que usted fuera bendecido en todas las áreas de su vida. Pero hermanos, eso se logra solamente a través de esto. No hay otra. No hay más, hermanos. Si nosotros queremos una bendición en nuestra vida es a través de la palabra. No hay más. No hay más. Y estos frutos, si nosotros seguimos en pleitos, disensiones, en divisiones, en críticas, murmuraciones, envidias, adulterios, fornicaciones, nunca va a haber una bendición en nuestra vida. Siempre vamos a pasar aquí a decir pura tristeza, a decir que el Señor no, parece que nunca nos da, a que siempre estoy sufriendo, a que parece que la mano de Dios nunca me alcanza. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra, hermanos. O porque no estoy dispuesto a pagar el precio. Caray, no estoy dispuesto a dejar de ver un mugroso partido de fútbol por buscar del Señor. ¿Cómo quiero ser bendecido, hermanos? ¿Cómo quiero que la mano de Dios alcance mi vida? Hermanos, y lo último, templanza, tan importante. La templanza es una, con esto terminamos, hermanos. La templanza es un sinónimo de lo que dice Segunda de Pedro cuando nos habla del dominio propio. La templanza es cuando a usted lo pueden cachetear, pueden trapear el piso con usted, pero usted es de un solo temple, usted no se mueve. Esa es la templanza. Cuando las emociones no mueven mi carácter, cuando las circunstancias no me van a hacer claudicar. Esa es la templanza que Dios quiere que sus hijos tengan. Esa es la templanza, hermanos. Y si usted fuera, no lo pongan, pero si usted quiere, estudie Primera de Pedro en el capítulo 1 a partir el Segunda de Pedro en el capítulo 1 a partir del versículo 6, nos habla de la templanza. Y ahí Pedro dice dominio propio. ¿Cuántas veces muchos de nosotros llegamos, hermano, es que eres esto, es que eres aquello, es que y nos insultan y nos dicen, ese hermano no tiene templanza? Porque ¿sabe qué pasa siempre? Fue un malentendido, hermano, discúlpame. ¿Y la templanza, hermanos? ¿Dónde está? Templanza. Hoy es que dijeron templanza, voy y hablo como dice la Escritura. La Escritura dice que yo vaya con mi hermano si tengo algo. Hermano, te ofendí, hermano, me ofendiste. La palabra dice que si no me hace caso, entonces, a ver, vente. Ya no voy a decir que mi hermano Hugo, porque ahora digo a mi hermano Toño, vente hermano Toño, acompáñame. Y hablamos. Y si tampoco me hace caso, pues entonces ya voy con el gobierno. Y si no hace caso, dice la palabra que es un gentil publicano, que así lo tengamos. Tenemos que obedecer la palabra, hermanos, pero la templanza es importante en la vida. ¿Cuántas veces hay quienes dicen, salgo y cuelgo el saco, el chaleco de cristiano y ya soy otro? No, hermanos, la templanza es en todo, en todo. Esos son los frutos, hermanos, son los frutos que nos habla la parábola del sembrador. Si yo no tengo frutos, aunque yo tenga un ministerio, aunque yo tenga un cargo, aunque yo predique, aunque yo dirija, aunque haga yo todo aquí en la congregación, si no hay frutos, cuidado, porque puedo ser nacido entre espinos. Nacido entre espinos. Y esos espinos, que son los afanes de esta vida, hermanos, pueden hacer que yo sea una persona infructuosa, que no tenga fruto. Y es necesario que yo tenga fruto. Y entonces sí, cuando yo tenga fruto, ya no nos dio tiempo, pero es bien interesante. Dice la palabra que ese fruto debe de ser constante, constante, constante. Todos los días yo debo de estar dando fruto. No se vale que hace años yo era predicador, no. Ahora, ¿qué soy ahora? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué? Eso es importante en la vida del cristiano. Por eso el cristiano no puede dejar de crecer. El cristiano crece todos los días, a cada instante, a cada momento, hermanos. Porque tiene que estar dando frutos. La invitación está ahí, no de mi parte, hermanos. Yo soy un hombre tan común, tan corriente, lleno de errores, pecador, limitado. Pero la invitación es del Señor para que usted le busque y usted le ame, hermanos. Para que usted crezca en el Señor. Y mi deseo, créame,
es que cada día que conozcamos más del Señor, y va a ver cómo el Señor va a bendecir nuestras vidas, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.